Mónica echó la comida en el cuenco y arregló un mechón suelto de pelo. Los Toy Terrier ladraban y correteaban. Aún faltaba media hora para la hora de comer, pero sabían que podían persuadir a su dueña. La perrera estaba en el anexo de la casa y Mónica oía a Howard sacudir los platos en la cocina. En unos minutos pasaría a ver si necesitaba ayuda, aunque sabía que ella podía hacerlo sola. Hacía mucho tiempo, antes de casarse, Howard le había preguntado por qué los Toy Terrier. Estaban sentados en el parque y Mónica llevaba a su primera perra, la pequeña Ellie, de la correa. Son como niños, pequeños, ruidosos, nocivos, pero me gusta cuidar de ellos, y además, es un negocio. Howard se rió entonces y dijo que era demasiado práctica para tener 23 años. Se encontraron en el mismo parque. Ellie se soltó y corrió hacia un banco donde estaba sentado un tipo alto y moreno con un bocadillo. Mónica apenas tuvo tiempo de agarrar la correa, pero Ellie ya estaba sobre sus patas traseras, pidiendo una golosina. Howard se rió, le dio una golosina a la perra y la invitó a tomar un café. Entonces, trabajaba en un taller de reparación de coches y por las noches, a tiempo parcial como portero de discoteca. Ahora trabaja a tiempo completo en seguridad, aunque Mónica sabe que sueña con montar su propio negocio, quizá algún día. Mientras tanto, tienen esta casa con un anexo, una docena de Toy Terriers y una vida tranquila. Mónica se puso en cuclillas rascando detrás de la oreja de Daisy, una de sus favoritas, que se esperaba que diera a luz en un mes. En la pared colgaban numerosos diplomas de exposiciones, medallas que brillaban a la luz del sol matutino. Se convirtió en criadora casi por accidente. Tras el nacimiento de sus primeros cachorros, Ellie se dio cuenta de que le encantaba. Primero fueron las victorias en las exposiciones locales, luego el reconocimiento profesional. Howard apareció en la puerta con un vaso de zumo de naranja. He hecho café. Mónica asintió con la cabeza, ya terminando con los perros. Él se apoyó en el marco de la puerta y la observó mientras colocaba la comida en los cuencos. Los Toy Terrier se movían impacientes de una pata a otra, pero no se apresuraban a comer. Ella les había enseñado disciplina. Hoy vienen a ver a los cachorros de Roxy, se enderezó Mónica sacudiéndose las manos. Howard le tendió su zumo. Los que rechazaron la semana pasada, ¿crees que conseguirás venderlos? Se encogió de hombros. Los cachorros eran buenos, pero no aptos para exposiciones. Pero como mascotas, eran los mejores. La casa olía a café y tostadas. Mi padre lo traía todas las mañanas, aunque hacía tiempo que se habían pasado a las suscripciones electrónicas. Arthur vivía en el bloque de al lado y venía casi todos los días. Intentaba estar cerca de su hija desde la muerte de su madre, 5 años atrás. Mónica se sentó a la mesa y hojeó el periódico. Howard iba a trabajar. Hoy era su turno en el club. Se inclinó para besarle la coronilla, un ritual que no había cambiado desde hacía 7 años. No eran una pareja apasionadamente enamorada, pero había algo más entre ellos: afecto, comprensión, planes compartidos. A través de la ventana podía ver a su vecina paseando al cachorro que les había comprado. Mónica recordaba todas las mascotas vendidas a lo largo de los años. Todas seguían formando parte de su vida. Una vez al año organizaba una reunión de propietarios que siempre resultaba divertida. El teléfono sonó suavemente. Había un mensaje de un criador de fuera de la ciudad. Estaban organizando un apareamiento. Su perro era exactamente lo que necesitaban para su nueva línea. Mónica contestó rápidamente y se terminó el café. El día empezó como siempre, con perros, café y planes. Ella no sabía que esta rutina cambiaría en unos meses, pero por ahora todo estaba bien y en su lugar. Las fotos de la graduación estaban tiradas por todo el escritorio. Mónica estaba ordenando viejos álbumes. En una de ellas aparecía abrazada a Mia, que entonces eran las mejores amigas. Las dos llevaban vestidos azules a juego, el pelo de talle alto y sonrisas radiantes.
La foto se tomó un mes antes de que Mia se marchara a California para dedicarse al modelaje. Mia regresó 5 años después, más delgada, con un nuevo corte de pelo e historias de una carrera fracasada. Se presentó en casa de Mónica sin avisar, con una maleta y una sonrisa culpable. Howard acababa de empezar a trabajar en el club y Mia necesitaba un empleo. Así que se convirtió en anfitriona. Recibía a los invitados, los sentaba en las mesas y controlaba el ambiente de la sala. Mónica recordó su primera cena juntos tras el regreso de Mia. Sentadas en el porche, Howard asaba filetes y Mia hablaba de interminables castings y agentes indiferentes, de vender cosméticos en el centro comercial y pluriemplearse como camarera, de romances fallidos y pisos de alquiler. Aquella noche, Arthur llegó a cenar sin avisar por primera vez, como había hecho a menudo desde que enviudó. Mia saltó a su encuentro, le abrazó como si fuera de la familia, siempre la había tratado como a una segunda hija, quizá porque la conocía desde la infancia, cuando Mónica y él eran inseparables. Poco a poco, Mia pasó a formar parte de sus vidas, yendo a tomar café por las mañanas, ayudando con los perros cuando Mónica estaba fuera, en las exposiciones. Howard a veces la llevaba a casa después de un turno. Ya no hablaba de ser modelo, parecía resignada al hecho de que los sueños no siempre se hacen realidad. Le iba bien en el club. Podía encontrar un lenguaje común con los visitantes, resolver conflictos, crear el ambiente adecuado. El director la apreciaba y sus compañeros la respetaban por su profesionalidad. Mónica venía a veces a cenar, normalmente los días en que Howard estaba de turno. Un día Mia trajo a su sobrina a la perrera. La niña quería un perro. Pasaron el día jugando con los cachorros. Mónica observó a su amiga jugar con los bebés y pensó que Mia había cambiado. Se había vuelto más suave, más tranquila. Ya casi no quedaba nada de la antigua chica ambiciosa que soñaba con pasarelas. Mia se quedaba a dormir a menudo, sobre todo cuando había fiestas de empresa y el club cerraba por la mañana. Sus pertenencias aparecían en el dormitorio de invitados, su cepillo de dientes en el baño, su taza favorita en la cocina. Había aprendido a preparar la salsa favorita de Howard y sabía dónde guardaba Mónica sus llaves de repuesto. En los raros fines de semana en que se reunían, Mia los entretenía con historias del club, sobre clientes borrachos, citas fallidas y extrañas compañías. Arthur las llamaba historias de crímenes, y siempre le pedía más detalles. Parecía que por fin todo había encajado. Mia tenía un hogar, aunque ajeno, un trabajo, aunque no el que había soñado, y gente cercana dispuesta a apoyarla. Mónica se alegró por su amiga y no se dio cuenta de cómo las miradas que le lanzaba a Howard iban cambiando poco a poco. O no quiso darse cuenta. A veces era más fácil cerrar los ojos ante lo evidente que destruir el delicado equilibrio. En primavera, Mia conoció a un agente inmobiliario que acudía a menudo al club con clientes. Hablaba de sus encuentros, le enseñaba los mensajes, consultaba a Mónica. La aventura duró 3 meses y terminó tan abruptamente como empezó. Mia no lloró, solo se encogió de hombros y dijo que era mejor así. Aquella noche se quedaron despiertas hasta tarde, Mónica preparando documentos para la exposición y Mia ayudando con el papeleo. Howard les trajo vino y pizza y charlaron hasta el amanecer, como en los viejos tiempos. En verano hacían una barbacoa en el patio trasero. Mónica invitaba a los criadores de su club y Howard a sus colegas de seguridad. Mia llegó con un vestido nuevo y una botella de vino caro. Arthur se pasó toda la velada hablándole de su nueva afición. Había empezado a tallar madera y soñaba con abrir un taller. Todos rieron, bebieron y bailaron viejos éxitos. Esa noche Mia se quedó en la habitación de invitados, como siempre. Howard apagó la alarma y entró en la sala vacía del club. Faltaban 3 horas para la apertura. Los camareros estaban colocando los platos. El barman limpiaba los vasos. Detrás del mostrador, la anfitriona Mia comprobaba las reservas para la noche.
La saludó con la cabeza y se dirigió a su puesto en la entrada de servicio. Allí ya esperaba su compañero, un Fred mayor, un ex policía que trabajaba a tiempo parcial en el club desde que se jubiló. Intercambiaron unas palabras sobre el turno de la noche anterior. Fred se marchó y Howard ocupó su puesto habitual. Nunca había pensado que acabaría aquí, trabajando en un taller de reparación de coches. Pero el sueldo era bueno, los horarios convenientes y el público decente, no un bar de mala muerte con peleas constantes. El dueño del local mantenía su marca, mantenía el orden, elegía cuidadosamente a su personal. Mia apareció con una taza de café en las manos. Aquí tienes, hoy pareces adormilado. A menudo le traía café, desde que una vez se quedó dormido en su puesto tras una noche en vela con un perro enfermo. Howard asintió agradecido, sorbiendo la bebida caliente. Se quedó un minuto hablando de un cliente difícil del último turno y luego salió corriendo a recibir a los primeros clientes. Cuando abrieron, la sala estaba llena de música y conversaciones en voz baja. Howard observó el trabajo de Mia, que parecía bailar entre las mesas y llegar a todas partes. Saludaba a los clientes con una sonrisa, los acompañaba a sus mesas y hablaba con los clientes habituales. Incluso los visitantes más caprichosos se ablandaban al verla. Durante un descanso, volvió a quejarse de sus zapatos nuevos. Howard escuchaba con desgana, acostumbrado a estas breves conversaciones. Mia siempre encontraba tiempo para pasar, para contarle las últimas noticias, para compartir cotilleos. A veces le traía bocadillos de la cocina, que el cocinero preparaba especialmente para el personal. Hacia medianoche, una ruidosa multitud apareció en el club, celebrando el cumpleaños de alguien. Howard se puso tenso. Esos grupos solían causar problemas. Pero Mia ya estaba revoloteando entre las mesas, sentando a los invitados, ofreciendo cócteles, creando el ambiente adecuado. Tenía un don especial. Podía evitar los conflictos antes de que se produjeran. Howard vio cómo calmaba a un cliente que había bebido demasiado, indicando discretamente al camarero que no sirviera más. Cómo desvía la atención de una amiga celosa de un novio coqueto. Cómo resuelve un problema con un pedido equivocado para que un cliente descontento se vaya con una sonrisa. Tras la hora de cierre, solían ser los últimos en entrar. Él comprobando las instalaciones, ella terminando el papeleo. A veces, si Mónica estaba en una feria, él llevaba a Mia a casa. En el coche hablaban de trabajo, de planes de futuro, de trivialidades. En esos momentos, ella se volvía diferente, más abierta, más vulnerable. Le habló de su vida en California, de sus sueños incumplidos, de lo difícil que era volver a casa. Empezó a llevarle comida casera, bizcochos, sándwiches, tartas. «Estoy aprendiendo a cocinar», dice con una sonrisa. Howard alabó sus éxitos culinarios, intentando no pensar en el hecho de que nunca antes se había interesado por la cocina. Cuando ella pasaba, olía a algún tipo de flor, no penetrante, solo sutil. El aroma lo persiguió, recordándole la fiesta en su casa cuando ella se apretó contra él en el baile. Mónica lo había filmado todo, le gustaba hacer álbumes familiares. En uno de los turnos hubo un incidente desagradable. Un cliente borracho empezó a acosar a la camarera. Howard ya se dirigía hacia él, pero Mia fue más rápida. Le dijo algo en voz baja al borracho. Le puso la mano en el hombro y en un minuto él ya se estaba disculpando con todo el mundo y pidiendo la cuenta. «Tienes talento para dominar a los camorristas», comentó Howard al pasar. «Cada uno a su manera», le guiñó un ojo. Al final del turno, Howard tenía dolor de cabeza. Mia se dio cuenta y le trajo una pastilla y un vaso de agua. «Para las migrañas», explicó, «siempre me ayuda». Sus dedos entraron en contacto cuando él cogió el vaso, y ella no retiró la mano inmediatamente, sino que la sostuvo un segundo más de lo necesario. Los fines de semana, cuando se reunían en casa de los Baker, Mia se sentaba más cerca de Howard. Nada evidente, solo se encontraba en la mesa,
pidiéndole que le pasara la sal, haciéndole preguntas. Mónica estaba ocupada con los perros y los invitados. Arthur contaba sus interminables historias. Nadie se daba cuenta de estas pequeñas cosas. Una noche, cuando el club ya estaba vacío, Mia se quedó en su puesto más tiempo de lo habitual, contando su última cita fallida, riéndose de su desafortunado pretendiente. «Sabes», dijo repentinamente seria, «a veces creo que estoy buscando en el lugar equivocado. Quizá lo que necesito siempre ha estado ahí». Howard permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Le encantaba su trabajo. Era sencillo y directo. Mantener el orden, evitar problemas, proteger a los huéspedes. Pero últimamente pensaba cada vez más en Mia, en sus sonrisas, en sus caricias ocasionales. La forma en que le mira cuando cree que no puede verle. La vida continuaba en el club. Los clientes iban y venían. La música sonaba, las copas tintineaban. Howard estaba en su puesto, haciendo su trabajo, hablando con sus colegas. Y en algún lugar de la periferia de su visión siempre estaba ella, con su uniforme negro y su sonrisa inmutable. Y algo estaba cambiando, imperceptible e inevitablemente. Hacía tiempo que Arthur se había acostumbrado a ir a casa de su hija por las mañanas. Todos los días hacía el mismo trayecto. Atravesaba el parque, pasaba por delante de la panadería donde compraba pan fresco y luego recorría una calle tranquila de casas pulcras. Cogía el periódico del buzón antes del anochecer, una vieja costumbre del cartero que iba a trabajar temprano. Mónica nunca se opuso a sus visitas. Tras la muerte de su esposa, Arthur sentía una necesidad especial de estar cerca de su hija. Siempre había un lugar para él en la casa de los Baker, su silla en la cocina, su taza, su rincón en el garaje donde guardaba las herramientas. Hoy encontró a su hija ordenando papeles mientras se preparaba para otra exposición canina. Howard ya se había ido a trabajar y la casa olía a café y comida para perros. Arthur se acomodó en su asiento y desplegó el periódico. Le divertía ver cómo Mónica ignoraba desafiantemente el periódico en favor de la tableta, pero sabía que esta noche no dejaría de hojear las páginas. Los Toy Terrier correteaban por el patio. Mónica los había dejado salir para que se estiraran antes de darles de comer. Arthur observó a los perros a través de la ventana y recordó que una vez había intentado convencer a su hija de que no se quedara en la perrera. Ahora se daba cuenta de que tenía razón. La perrera prosperaba. Mónica había encontrado su vocación. Últimamente, Arthur se había dado cuenta de pequeñas cosas que le preocupaban cada vez más. Mia, una vieja amiga de Mónica, empezó a aparecer en su casa con más frecuencia de lo habitual. No parecía gran cosa. Eran amigas desde el instituto. Pero algo había cambiado en su comportamiento, en su forma de mirar a Howard. Arthur recordaba a Mia de niña, a menudo se dejaba caer por casa después del colegio, hacía los deberes con Mónica, se quedaba a dormir. Su mujer adoraba a aquella niña vivaracha y alegre, le hacía galletas, la consolaba después de discutir con sus padres. Cuando Mia se fue a California, todos la echaron de menos. Y ahora ha vuelto. Ya no es la niña entusiasta que soñaba con pasarelas. Una mujer adulta con ojos tristes y un cierto trasfondo de anhelo por la felicidad de los demás. Arthur vio cómo observaba furtivamente a Howard, cómo captaba cada una de sus palabras, cómo encontraba motivos para tocarle. Un día había ido a un club, solo a tomar una cerveza, para ver trabajar al marido de su hija. Mia le recibió como de la familia, le sentó en la mejor mesa, le trajo sus aperitivos favoritos. Toda la noche revoloteó entre los clientes, pero cada vez se encontraba cerca del puesto de Howard. Arthur no se molestó en hablar con su hija. Mónica estaba demasiado ocupada con sus perros, sus espectáculos, sus nuevos planes. Confiaba en su marido y en su amiga, y con razón. Hasta que no ocurriera algo, no valía la pena sembrar la semilla de la sospecha, pero empezó a pasarse por las cenas familiares más a menudo, observando más de cerca a los invitados.
Se dio cuenta de que Mia siempre se sentaba donde Howard podía verla, cómo era la primera en reírse de sus chistes, cómo se quedaba hasta tarde si él estaba en casa. Esa noche, cuando Mónica organizó una barbacoa para sus amigas, Arthur las vio bailar por primera vez. Nada especial, solo un baile lento al son de una vieja canción. Pero había algo en la forma en que Mia se acurrucaba contra Howard, en la forma en que él la sujetaba por la cintura. Algo evasivo, perceptible solo para el observador más agudo. Arthur recordó cómo había conocido a Howard, el tipo que había venido a pedir la mano de Mónica, todo serio y con un traje al hombro. Habían hablado toda la tarde, y Arthur se había dado cuenta de que aquel hombre haría feliz a su hija. Y así fue, 7 años de vida tranquila y comedida. Ahora miraba a su yerno con otros ojos. Intentaba comprender, detectar los primeros signos de enamoramiento. Howard seguía siendo el mismo, atento con su mujer, amable con su suegra, fiable y tranquilo. Pero a veces, cuando Mia estaba cerca de él, su mirada cambiaba. Últimamente, Arthur frecuentaba el club. Se sentaba en la barra, pedía una cerveza y observaba. Mia siempre encontraba un momento para charlar con él, para preguntarle por su hija, para invitarle a un nuevo cóctel. Era impecablemente dulce y atenta, una gran trabajadora, una amiga leal. Una vez la había visto traer a Howard café y pastas caseras. A menudo mimaba a sus colegas con comidas caseras, pero Arthur se fijó en cómo le temblaban los dedos cuando se tocaban las manos, la forma en que se demoraba un poco más, un momento más de lo necesario. Recordaba los mismos signos en su mujer, años atrás, cuando empezaron a salir. Las mismas miradas furtivas, las mismas caricias casuales, la misma sonrisa especial. La historia se repetía, solo que ahora no eran 2, sino 4 los participantes. Arthur siguió viniendo por las mañanas, tomando café con su hija, leyendo el periódico, jugueteando con los perros. Podía ver florecer a Mónica mientras hablaba de nuevos planes, de futuros espectáculos, de sus mascotas. Era feliz, y él no quería arruinar esa felicidad con sospechas incontroladas. Pero siguió observando a Mia, a Howard, sus encuentros ocasionales y sus largas miradas. Cómo cambiaba el ambiente de la habitación cuando estaban cerca el uno del otro. El cuidado con que se evitaban cuando Mónica estaba cerca. En momentos así, era cuando más sentía la ausencia de su mujer, que siempre era capaz de encontrar las palabras adecuadas para resolver cualquier conflicto antes de que surgiera. Tal vez ella podría ayudar ahora, advertir, avisar, proteger, pero ella no estaba allí, y Arthur solo podía observar el comienzo de algo que destruiría el mundo familiar de su hija. Mónica estaba preparando los platos para la comida del domingo, su tradicional reunión familiar. Los Toy Terrier estaban a sus pies pidiendo golosinas. Sabían que Arthur les traería sus golosinas favoritas. Howard jugueteaba con la parrilla del patio trasero. Últimamente cocinaba al fuego con más frecuencia, desde que Mia había elogiado sus filetes. Mónica sonrió, recordando la forma en que su amiga se había chupado los dedos cuando alabó su talento culinario. Mia fue la primera en llegar, como siempre, con una botella de vino y una bolsa de productos recién horneados. Besó a Mónica en la mejilla, ayudó a poner la mesa y luego se escabulló al patio, aparentemente para ver si necesitaba ayuda con la parrilla. Arthur la siguió, llevando una bolsa con sus golosinas favoritas para perros. Los Toy Terrier le saludaron con alegres ladridos. Adoraban a aquel hombre que nunca olvidaba un premio. Arthur les dio una palmadita en la cabeza, sacó una galleta y los perros se escabulleron alegremente al patio. En la mesa, Mia hablaba de los últimos acontecimientos del club. Visitantes extraños, situaciones divertidas, cócteles nuevos. Howard añadía de vez en cuando detalles a sus historias, pero se mantenía callado, concentrado en cortar la carne. Después de cenar solían pasar al salón. Arthur ocupaba su sillón favorito,
Mónica se acomodaba en el sofá con su ordenador portátil. A menudo aprovechaba esos momentos para mostrar nuevas fotos de los cachorros o hablar de los próximos espectáculos. Mía solía sentarse en una silla junto a la ventana. Tenía vistas al jardín y podía ver a todo el mundo. Sabía escuchar, hacía las preguntas adecuadas, se reía en los momentos oportunos y se ponía al día de cualquier tema. Aquella tarde Arthur trajo un viejo álbum de fotos que había encontrado en el desván mientras ordenaba las cosas. Mónica y Mía aparecían muy jóvenes en las fotos, uniformes escolares, peinados ridículos, sonrisas alegres. Miraron las fotos, recordando anécdotas divertidas del pasado. Howard se sentó en el reposabrazos del sofá, mirando el álbum por encima del hombro de su mujer. Apoyó la mano en el respaldo del sofá, un gesto despreocupado, pero Mía enmudeció de pronto media palabra, y Arthur frunció el ceño, fingiendo mirar otra foto. Las tardes se hacían más largas, y a menudo se quedaban despiertos hasta tarde. Mónica sacaba los dulces que había preparado para el té y Howard ponía música. A veces bailaban como cuando eran jóvenes cuando empezaron a salir. Mía siempre encontraba un motivo para quedarse hasta tarde. Ayudar con los platos, ver una película, comentar alguna noticia importante. Se convirtió casi en un miembro más de la familia. Sabía dónde estaba todo, recordaba las costumbres de cada uno y siempre estaba ahí cuando necesitaban ayuda. El día del cumpleaños de Mónica organizaron una gran fiesta. Mía llegó pronto para ayudar con los preparativos. Decoró la casa, colocó las flores y los regalos. Howard se ocupaba de la parrilla y de vez en cuando iba a la cocina a por especias o salsas. Los invitados empezaron a reunirse cuando se acercaba la noche. La casa se llenó de voces, risas y el tintineo de las copas. Mónica estaba radiante. Le encantaban esos momentos, cuando todos los allegados se reunían. Arthur observaba los festejos desde su rincón, dando de vez en cuando a los perros una golosina que había traído. Cuando empezó la música lenta, las parejas bailaron. Howard invitó a su mujer a unirse a él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, tapándole los ojos. Mía bailó con uno de los invitados, pero sus ojos volvían una y otra vez a los dueños de la casa. Cuando los invitados se marcharon, limpiaron todos juntos. Mónica apiló los platos, Mía limpió las mesas y Howard sacó la basura. Arthur ayudó con los vasos. Su difunta esposa siempre había dicho que era el mejor limpiando cristal. Aquellas veladas se convirtieron en parte de sus vidas. Reuniones acogedoras, largas conversaciones, cenas juntos. Cada vez con más frecuencia, Mía se quedaba a dormir en la habitación de invitados, sobre todo si tenía turno en el club al día siguiente. Un día trajo unas viejas cartas que había encontrado mientras ordenaba sus cosas después de la mudanza. Mónica y ella se habían escrito durante todo el tiempo que Mía había estado en California. Habían leído pasajes en voz alta, se habían reído de sueños y planes ingenuos. Howard escuchaba, recostado en su silla, y Arthur los observaba furtivamente. En sus cartas, Mía hablaba de sus esperanzas de convertirse en modelo, de sus primeras audiciones, de castings y rechazos, de pisos de alquiler y trabajos ocasionales a tiempo parcial, de romances que acabaron antes de empezar, de cómo echa de menos su casa, sus amigos, su pequeña ciudad. Mónica escribió sobre su vida, sus estudios, su primer perro, su encuentro con Howard, cómo fundó su criadero, cómo participó en exposiciones, cómo construyó su negocio, sobre su boda, sobre su nuevo hogar, sobre sus planes para el futuro. Ahora, releyendo estas cartas, era como si estuvieran viviendo de nuevo aquellos años. Arthur recordaba cómo su hija acudió a él para consultarle sobre la perrera, cómo le presentó a Howard, cómo resplandecía de felicidad el día de su boda, cómo había llorado en el funeral de su madre, y Mía había venido desde California para apoyar a su amiga. Sus historias se entrelazaron hasta tal punto que era imposible imaginar la vida la una sin la otra.
Compartían alegrías y penas, vacaciones y vida cotidiana. Crearon su propio pequeño mundo en el que todos tenían un lugar especial. En esos momentos todo parecía correcto y natural, su amistad, su familia, sus tradiciones. Pero a veces, cuando la mirada de Mia se detenía en Howard un poco más de lo necesario, cuando él le tocaba la mano despreocupadamente, pasándole el salero, algo cambiaba sutilmente en el aire. Solo Arthur se percataba de esos momentos, guardándolos en su memoria como prueba de sus sospechas. Mónica no tenía intención de pasarse por el club aquella noche. Volvía de una exposición regional, donde su Toy Terrier había ganado el primer premio y había decidido presumir de su éxito ante su marido. Howard tenía que trabajar en el turno de noche. No había nadie en la entrada de servicio, cosa extraña, ya que Howard solía estar siempre en su puesto. Mónica entró y saludó con la cabeza a un camarero que le resultaba familiar. Oyó voces cerca del camerino y se detuvo. La risa de Mia venía de detrás de la puerta suelta. Mónica no quería escuchar a escondidas, pero algo en el tono de su amiga la dejó helada. Mia hablaba en voz baja, casi en un susurro, y entonces salió la voz de Howard tan desacostumbradamente suave como nunca la había oído. Mónica condujo a casa con el piloto automático. Por su mente pasaron retazos de frases, gestos, miradas, todas las cosas que había preferido ignorar durante los últimos meses. Los pequeños detalles se sumaban como piezas de un rompecabezas que se negaba a montar. Los perros la saludaron con alegres ladridos, pero ni siquiera se detuvo a acariciarlos. Subió al dormitorio y sacó un álbum de fotos. Aquí estaban en la barbacoa. Mia miraba a Howard mientras cortaba la carne. En la cena familiar, la mano de él le toca el hombro despreocupadamente. La fiesta de cumpleaños de Mónica, bailan, y algo esquivo se lee en sus posturas. Suena el teléfono, un mensaje de Howard. Llegará tarde al trabajo. Por supuesto. Mónica guarda el teléfono y sale al patio. Los Toy Terriers se enredaron bajo sus pies, reclamando atención, pero ella se quedó mirando la puesta de sol. Amaba a Howard, el amor tranquilo y seguro de un hombre que conoce todas las costumbres y debilidades de su pareja. Su matrimonio era más bien una sociedad segura. Cada uno hacía lo suyo, pero juntos creaban un mundo acogedor. Por la mañana, Mónica daba de comer a los perros, preparaba café, revisaba el correo, todo como de costumbre. Howard volvía del trabajo, le daba un beso en la mejilla y se iba a la cama. Ella miró su rostro cansado y se preguntó, ¿había cambiado realmente algo o se trataba solo de una nueva fase de su relación? Mia llamó por la tarde, como siempre, para charlar, para contarle las últimas noticias. Mónica escuchó su voz, tan familiar, tan querida, y trató de comprender cuándo había cambiado todo. ¿En qué momento la amistad se convirtió en traición? Por la noche vino su padre, como si percibiera que su hija necesitaba apoyo. Tomaron té en la cocina y no hablaron de nada. Arthur hablaba de sus nuevos proyectos de carpintería, pero Mónica se daba cuenta de que la observaba, esperando a oír lo que tenía que decir. Casi se atrevió a decírselo. Las palabras estaban a punto de salir de su boca, pero en lugar de eso, sirvió más té y le preguntó por su nueva afición. Arthur asintió con la cabeza, comprensivo. Ella era siempre fuerte, su chica, siempre resolviendo los problemas a su manera. El fin de semana se reunieron para una cena familiar, como de costumbre. Mónica observaba a su marido y a su amiga. Ahora que lo sabía, muchas cosas se veían de otra manera. Cómo evitaban cuidadosamente mirarse, cómo los roces casuales se volvían más cautelosos, cómo sonaban falsas las risas. Por la noche, despierta, Mónica pensaba en su vida. Tenía un negocio de éxito, un negocio que amaba, una casa acogedora, perros que la adoraban con amor incondicional, un padre que siempre la apoyaba. Podría ser suficiente. La semana siguiente acogió a 2 nuevos cachorros.
Su madre estaba enferma y el criador necesitaba ayuda. Cuidar de los bebés la distrajo de sus pesados pensamientos. Howard ayudaba a alimentar a los cachorros y jugaba con ellos, que era como más le gustaba. Mia venía casi todos los días, traía golosinas para los perros, charlaba sobre el trabajo, ayudaba con la limpieza. Todo era igual que antes, pero ahora Mónica notaba cómo su amiga se paralizaba cuando oía los pasos de Howard, cómo le cambiaba la voz cuando le hablaba. En algún momento Mónica se dio cuenta de que no quería que nada cambiara. Mientras su secreto siguiera siendo un secreto, mientras ellos mismos no hablaran de ello, podrían fingir que todo iba bien. Podía seguir con su vida, celebrar cenas familiares, cuidar de los perros, hacer planes. Seguía organizando exposiciones, llevando a los perros a concursos, desarrollando el criadero. Howard seguía llegando a casa del trabajo, la besaba en la mejilla, la ayudaba con sus tareas. Mia seguía siendo su mejor amiga, atenta, cariñosa, siempre dispuesta a apoyarla. A veces, al mirarlos, Mónica pensaba que tal vez era mejor así. Mientras respetaran los límites, mientras sus aficiones no interfirieran en la vida habitual, ¿por qué destruirlo todo? Cada uno tiene sus secretos, sus pequeñas debilidades. Lo principal era conservar lo realmente importante. No iba a fingir que no pasaba nada. Decidió seguir adelante, día a día, haciendo lo que mejor sabía hacer: cuidar de sus mascotas, desarrollar su negocio, mantener las tradiciones familiares. Y el resto. Dejó que el resto permaneciera entre bastidores, como esas fotos que no pones en un álbum de recortes. Mónica tenía la costumbre de pasarse por el club sin avisar. Normalmente lo explicaba por el deseo de cenar con su marido, si éste trabajaba en el turno de noche. En realidad, solo quería mirar. Cada visita se convertía en un pequeño espectáculo. Mia la recibía con los brazos abiertos, la acompañaba a la mejor mesa, le traía su ensalada favorita sin preguntarle siquiera por su pedido. Howard pasaba en su ronda, la besaba en la mejilla, le preguntaba por los perros. Todo seguía igual, solo que ahora Mónica se daba cuenta de cosas que antes le habían pasado desapercibidas. Por ejemplo, Mia había dejado de ponerse su perfume favorito. Ahora olía a algo ligero, floral, exactamente el mismo perfume que usaba Mónica. Un pequeño detalle que lo decía todo. Howard se quedaba hasta tarde más a menudo después de su turno. Sus explicaciones eran siempre lógicas. Un cliente difícil, una inspección no programada, una conversación con el director. Mónica asintió, fingiendo creer cada palabra. Contaba los minutos que transcurrían entre su llamada y su regreso a casa. En las cenas familiares, intentaba sentarse donde pudiera verlos a los dos. Notó cómo Mia evitaba la mirada directa de Howard, cómo él le pasaba la sal sin tocarle los dedos, cómo ambos escuchaban con demasiado entusiasmo las historias de Arthur para evitar mirarse. Un día, Mónica entró en la habitación de invitados. Algunas de las cosas de Mia seguían guardadas allí. En la mesilla de noche había un libro con un marcapáginas, una novela de amor que Mónica había regalado una vez a una amiga para que la leyera ella. Las páginas se doblaban en momentos especialmente dramáticos. Las exposiciones eran su salvación. Podía ausentarse unos días, sumergirse en el ajetreo habitual. Los Toy Terrier exigían atención, los jueces, respeto, los competidores, vigilancia. Aquí todo era claro y predecible. Pero incluso en las exposiciones seguía pensando en ellos. Howard llamaba todas las tardes. Su voz era tranquila, las preguntas habituales sobre los resultados, sobre los perros, sobre la carretera. A veces oía el ruido del club, la música, las voces. Se imaginaba a Mia de pie en algún lugar cercano, esperando a que terminara la conversación. Arthur acudía al club con más frecuencia, aparentemente para tomar una cerveza o ver programas deportivos. Mónica sabía que su padre los vigilaba, intentando protegerla a su manera. No le hablaba de ello,
pero le agradecía su apoyo silencioso. Había una camarera nueva en el club, una joven que se parecía a Mia en su juventud. Mónica podía verla coqueteando con Howard, merodeando en su puesto. Mia era especialmente concentrada, profesional en momentos así. ¿Celos? ¿Miedo? ¿La comprensión de que otra persona podría estar en su lugar? Howard seguía siendo un marido atento. Ayudaba con los perros, viajaba a exposiciones si su agenda se lo permitía, se ocupaba de la casa. A veces Mónica se preguntaba si era solo un pasatiempo para él, una forma de sentirse joven, deseable, libre. Mia seguía siendo su mejor amiga. Llamaba todos los días, compartía noticias, pedía consejo. No había falsedad en su voz. Realmente quería a Mónica, apreciaba su amistad. Solo que un día los sentimientos fueron más fuertes que la lealtad. Pasó el tiempo y Mónica aprendió a vivir con ello. Aprendió a fijarse en los detalles. Cómo cambiaba la voz de Mia cuando hablaba de trabajo, cómo Howard empezaba a llevar camisas de un color determinado, cómo ambas se animaban de forma poco natural en presencia de la otra. A veces, cuando se iba a la cama, podía oír a Howard hablando por teléfono en el garaje. Era una conversación de negocios, nada especial, pero había una nota especial en su voz que ella había aprendido a reconocer. En momentos así, tenía ganas de salir, de gritar, de romper la ilusión de secretismo, pero se quedaba en la cama, escuchando el murmullo de las voces detrás de la pared. Hubo momentos de debilidad en los que quiso rendirse, marcharse, empezar de nuevo, pero entonces miraba su casa, sus perros, su vida establecida, y se daba cuenta de que no estaba preparada para renunciar a ello. Mientras su secreto siguiera siendo un secreto, estaba bien fingir que todo iba bien. Los perros eran los únicos con los que podía ser completamente sincera. No hacían preguntas, no exigían explicaciones, simplemente la querían por lo que era. En su presencia podía permitirse momentos de debilidad, esconder la cara en su cálido pelaje y simplemente estar tranquila. Había una gran celebración en el club, el aniversario del establecimiento. El gerente decidió que la fiesta fuera especial, con un programa inusual y sorpresas para los invitados. Mónica recibió una invitación de Howard. Como jefe de seguridad podía invitar a la familia. Mia se ofreció voluntaria para ayudar en la organización. Sugirió este extraño juego con tarjetas de crédito. Los invitados depositan sus tarjetas en una cesta y, al final de la velada, el camarero saca una al azar. Esa persona paga todo el banquete. Al gerente le gustó la idea. Inusual, divertida, pone nerviosos a los invitados. Mónica observó a su amiga corriendo por el club colocando adornos. A Mia siempre le habían gustado las fiestas. Era capaz de crear ambiente y contagiar a los demás con su entusiasmo. Ahora se había superado a sí misma. Cintas doradas, globos, iluminación especial. Howard ayudó con los aspectos técnicos, comprobando el cableado, arreglando las guirnaldas. Arthur también había recibido una invitación. La había traído la propia Mia, que se había pasado por su casa después del trabajo. Aceptó venir, aunque solía evitar las reuniones ruidosas. Mónica se dio cuenta de que su padre quería estar allí, intuyendo que algo iba mal. En casa, Howard discutió los detalles de seguridad. Cuánta gente invitar, cómo organizar el aparcamiento, dónde colocar guardias adicionales. Mónica escuchaba con desgana, pensando en la velada que se avecinaba. Algo le decía que la fiesta iba a marcar un antes y un después. Mia había llamado todos los días consultando sobre el vestido. «Sabes que tienes muy buen gusto», le dijo. Acordaron ir juntas de compras, como en los viejos tiempos. Mónica estuvo de acuerdo, aunque ahora ir de compras con su amiga le producía sensaciones extrañas. En el centro comercial se probaron decenas de conjuntos. Mia eligió un vestido negro con la espalda descubierta, elegante pero no demasiado revelador. «Te queda precioso», le dijo Mónica, y era cierto. Su amiga estaba guapísima.
Mónica se compró un vestido azul oscuro, estricto pero elegante. Mia aprobó la elección y se ofreció a comprar joyas. Se quedaron un buen rato en la joyería. Se probaron pendientes, pulseras, discutieron detalles. Desde fuera parecía que solo eran dos amigas preparándose para unas vacaciones. En casa, Mónica saca su tarjeta de crédito favorita, la que tiene un límite de crédito más alto. Rara vez la utilizaba, prefería guardarla para un día lluvioso. Ahora la tarjeta podría venirle bien. Si le tocaba la lotería, tendría que derrochar en todo el banquete. Howard también se estaba preparando. Se había comprado un traje nuevo y había mandado limpiar sus camisas. Siempre se había tomado en serio su forma de vestir, y en un acontecimiento como este tenía que ir a la altura. Mónica le ayudó a elegir una corbata y le planchó la camisa. Las habituales tareas maritales, solo que ahora parecían formar parte de algún gran juego. El día antes de la fiesta, Mia se pasó por allí para enseñarle la versión final de su traje. Se asomó frente al espejo del pasillo, pidiendo opiniones. Howard estaba en el garaje en ese momento, pero Mónica lo vio quedarse inmóvil cuando su amiga pasó por delante. Fue solo un segundo, pero suficiente para que ella notara su mirada. Arthur había llamado por la tarde para confirmar la hora. Se había ofrecido a recoger a su hija para que ella no tuviera que conducir. «Habrá champán de sobra», dijo. Mónica estuvo de acuerdo. Le gustaba la atención de su padre, su capacidad para anticiparse a las situaciones. Decidieron dejar a los Toy Terrier en casa. Un vecino se había comprometido a cuidarlos. Mónica ordenó la comida en cuencos, preparó medicinas para Daisy, que esperaba cachorros y necesitaba cuidados especiales. Las tareas habituales le ayudaron a distraerse de la velada. La víspera de la fiesta, se quedó largo rato mirando su reflejo en el espejo. El vestido le quedaba perfecto, estaba bien peinada y maquillada. Pero algo había cambiado en su rostro. Había una nueva expresión que antes no estaba allí. Howard esperaba en el salón consultando su teléfono. Había tenido que contratar a 2 guardias más para que le sustituyeran y así poder divertirse en la fiesta. Tenía un aspecto inusual con su nuevo traje. Más joven, más seguro de sí mismo. ¿O era solo un juego de luces? Mia envió un mensaje. Ya está en el club, conociendo a los primeros invitados. Una foto de la sala con decoración festiva, una cara sonriente con un corazón. Mónica respondió con un rápido «vio» y guardó el teléfono en el bolso. Su tarjeta de crédito también iba allí, para que le diera suerte. Arthur llegó exactamente a la hora acordada. Él también iba elegante, chaqueta nueva y zapatos lustrados. «Estás preciosa», le dijo a su hija. Parecía preocupado, pero Mónica fingió no darse cuenta. El trayecto hasta el club fue silencioso. Howard conducía. Mónica miraba por la ventanilla. Arthur hojeaba las noticias en su teléfono. Una salida familiar normal, solo que cada uno de ellos sabía que aquella noche sería especial. La entrada del club estaba abarrotada de invitados elegantes. Mia saludó a todos en la puerta, impecable con su vestido negro y una sonrisa profesional. Tenía algo especial y personal que decir a cada uno. Siempre sabía encontrar las palabras adecuadas. Mónica se ajustó los pendientes al salir del coche. Howard fue inmediatamente a comprobar los controles de seguridad y Arthur le ofreció la mano a su hija, un gesto anticuado, pero a ella le gustaba apoyarse en el fuerte brazo de su padre. En la sala había música en directo. El director había contratado a un grupo de jazz. Los camareros se movían entre los invitados con bandejas de champán. Los lazos dorados que Mia había colgado brillaban con la luz tenue, creando un ambiente festivo. Su mesa estaba junto a la ventana. Mia había colocado las tarjetas con los nombres con antelación. Mónica observó que su amiga los había sentado de modo que Howard quedara entre ella y su esposa. ¿Se trataba de cortesía o de un movimiento deliberado? Los invitados seguían llegando.
Mia correteaba entre la entrada y el vestíbulo, alcanzándolos por todas partes. Parecía el centro de la fiesta, todo giraba a su alrededor como una máquina bien engrasada. Howard la observaba desde su puesto en la entrada de servicio, aparentemente por negocios, pero Mónica notó que su mirada se detenía un poco más de lo necesario. Arthur pidió un whisky y se puso cómodo, observando a la multitud. Conocía a mucha gente, habituales del club, amigos de la familia, colegas de Howard. Algunos se acercaron a saludar, a intercambiar noticias. El gerente pronunció un discurso de bienvenida, algo sobre tradiciones, éxitos, planes para el futuro. Mónica escuchaba a medias, viendo cómo Mia recogía tarjetas de crédito de los invitados para su juego. La bonita cesta de mimbre ya se estaba llenando de rectángulos de plástico. Los camareros repartían aperitivos, pequeños canapés, marisco exótico, algo horneado en hojaldre. Las copas se llenaban y vaciaban, la música subía de volumen, las conversaciones se animaban. Howard se unió por fin a la mesa, aflojándose la corbata. El primer turno de seguridad se había hecho cargo. Mia se acercó a su mesa y se sentó en el borde de una silla. Olía a flores, el mismo aroma que había tomado prestado de Mónica. Hablaba de un invitado que se había negado a entrar en la lotería, temiendo por su tarjeta. Tuve que explicarle el sistema de seguridad, le guiñó un ojo a Howard. Arthur subió a bailar con una señora, la viuda de un antiguo compañero suyo, creo. Mónica observó cómo su padre guiaba a su pareja en el baile. Siempre había sido buen bailarín, su madre le había enseñado. En el escenario, un saxofonista comenzó un solo y varias parejas se unieron a los bailarines. Howard ofreció a su mujer una copa de champán. Sus dedos se tocaron, un gesto común repetido 1000 veces. Mónica captó la mirada de Mia, que les miraba las manos con una expresión extraña e ilegible, pero un segundo después se levantó de un salto. Alguien la llamaba a otra mesa. La velada se estaba animando. La cesta de cartas ocupaba un lugar de honor, cubierta con un hermoso paño. Los camareros correteaban entre las mesas, sirviendo aperitivos y bebidas. Mia revoloteaba por la sala, resolviendo pequeños problemas, solucionando conflictos, creando ambiente. Mónica observaba la fiesta como si fuera una obra de teatro, bonita, cuidadosamente coreografiada, pero un poco falsa. Todos desempeñaban su papel. Los invitados se divertían, los camareros sonreían, los músicos creaban el ambiente. Mia brillaba como la anfitriona perfecta. Howard interpretaba al marido atento. Ella misma hacía de esposa feliz. Solo Arthur seguía siendo el mismo, tal vez por eso le disgustaban tanto este tipo de eventos. En un momento dado, Mia anunció que el sorteo tendría lugar dentro de 1 hora. Era hora de preparar las cartas. Cogió una cesta y fue a comprobar que todos los concursantes estaban en la lista. Mónica sacó su tarjeta. El plástico dorado reflejaba el brillo de las velas de la mesa. Mia apareció en la mesa con una preciosa cesta de mimbre llena de cartas. Ya había recorrido a la mayoría de los invitados recogiendo tarjetas de crédito para el sorteo. La cesta estaba casi llena. Contando otra historia divertida sobre un invitado que daba miedo, empezó a recoger tarjetas de su mesa. Mónica sacó su tarjeta de crédito dorada del bolso y la metió en la cesta. Arthur metió la suya, seguido de Howard. Mia jugueteaba con sus dedos manicurados, barajando las cartas para asegurarse de que quedaban planas. Arthur, que acababa de regresar del baile y estaba sentado para poder observar a todos más cómodamente, notó un movimiento extraño. Mia cogió como por casualidad la tarjeta de crédito dorada de Mónica y sin dejar de charlar y sonreír, la escondió hábilmente entre las demás. Luego sacó la suya, una muy parecida, también dorada, y la dejó caer ostentosamente en la cesta. ¡Ladrona! Arthur se levantó de la mesa. Su voz sonó tan inesperadamente fuerte que los músicos perdieron el ritmo. Las cabezas de los invitados se giraron en su dirección.
Algunos incluso se levantaron para ver mejor. ¿Qué quieres decir? Mia siguió sonriendo, pero sus dedos se aferraron al borde de la cesta. Solo estoy poniendo mi carta. Ahí está, señaló el rectángulo dorado que acababa de poner. No, acabas de cambiar de carta, habló Arthur con claridad, acuñando cada palabra. Te he visto esconder la carta de Mónica y poner la tuya. Los invitados murmuraron. Algunos empezaron a levantarse de sus mesas. El gerente se apresuró hacia su mesa, haciendo señas a los músicos para que tocaran más fuerte. Mónica se levantó lentamente. Vamos a ver qué pasa, sonrió a su amiga. ¿Estás diciendo que esta carta dorada es tuya? Mia asintió con frecuencia. Sí, claro, la puse delante de todos. Aquí está. Alcanzó la cesta. Entonces creo que es justo que yo coja la mía. Mónica se inclinó hacia la cesta y sacó con confianza la tarjeta de Mia, exactamente la misma de color dorado. Mia se quedó con la boca abierta. No podía objetar. Acababa de asegurar a todo el mundo que la tarjeta de Mónica era suya. Admitir la verdad era confesar el robo. Howard observaba todo esto en silencio, sin cambiar de postura. Solo sus pómulos parpadearon y sus dedos apretaron con más fuerza el tallo de su vaso. El director intentó suavizar la situación. Murmuró algo sobre el malentendido, agitó las manos, llamó a los camareros con champán. Los músicos intentaron disimular el incómodo silencio, pero no funcionó muy bien. Los invitados volvieron lentamente a sus conversaciones, pero de vez en cuando lanzaban miradas a su mesa. Mia estaba de pie, aún con la cesta de cartas en la mano, sin que su perfecto maquillaje pudiera ocultar las marcas rojas de su cuello. Mónica guardó tranquilamente su tarjeta de crédito en el bolso y volvió a sentarse. Se acomodó la servilleta en el regazo y cogió su copa de champán. Desde fuera podía parecer que no había pasado nada, solo un pequeño contratiempo en el proceso de recogida de la tarjeta. Arthur exhaló ruidosamente y se sentó en una silla. Su mano temblaba ligeramente al coger un vaso de whisky. Miró a su hija, pero su rostro permaneció sereno. Mia, por fin se controló y pasó a la mesa de al lado. Sus andares se habían vuelto un poco menos seguros y su sonrisa era más bien una mueca. En la cesta estaba la tarjeta de crédito de Mónica, la misma que ella había conseguido tan astutamente. Pero ahora Mónica tenía su propia tarjeta en el bolso y no podía admitir el cambio. La fiesta continuaba. Los camareros servían aperitivos, el barman mezclaba cócteles, los músicos tocaban algo alegre y bailable. Pero una cúpula invisible de silencio se cernía sobre la mesa. Howard vaciaba metódicamente su vaso, Arthur fruncía el ceño ante el mantel, Mónica sonreía serenamente, observando a los bailarines. En algún lugar de la sala, Mia seguía recogiendo cartas para el sorteo. Sus manos temblaban débilmente mientras tendía la cesta al siguiente invitado. Tenía que volver a su mesa para la última recogida, porque el juego tenía que continuar, pasara lo que pasara. Mónica estaba sentada frente al ordenador, estudiando el extracto de la tarjeta robada. Mia apenas la utilizaba. Al parecer temía llamar la atención. Algunas compras en el supermercado, un taxi, un café en una cafetería, todo muy modesto y discreto. La ventana del banco en línea con el saldo de la tarjeta de Mia brillaba en la pantalla. Una cantidad muy pequeña, apenas suficiente para algo serio. Mónica abrió su cuenta y empezó a procesar la transferencia. Una cantidad considerable de dinero estaba depositada en la tarjeta de Mia. Ahora podía empezar. Abrió el navegador y se lanzó a la búsqueda. En sus marcadores aparecieron direcciones extrañas. Pink Oyster, un club de élite para mujeres con la etiqueta «Solo para miembros». Un poco más abajo estaba el Temple of Eternal Bliss, un nuevo movimiento religioso con prácticas muy específicas. Y aquí estaba la Mazmorra de las Delicias, un club privado para buscadores de emociones. Los Toy Terrier exigían atención,
y ella dejó de pensar en el ordenador y cogió las correas. El aire fresco la ayudaba a pensar, y tenía mucho en lo que pensar. Mientras caminaba, trazó mentalmente su ruta para la tarde. Sonó el timbre. Su padre entraba con el periódico de la mañana. Mónica subió rápidamente todas las ventanillas y acercó una taza de café frío. Arthur se acomodó en su silla, desplegando el periódico, pero ella pudo sentir su atenta mirada. «No pasa nada, papá», sonrió ella. «Solo me ocupaba de unos asuntos». Él asintió, sin hacer preguntas. Después de aquella escena en el club, habían acordado tácitamente no hablar de lo sucedido. Esa noche, cuando Howard se fue a su turno, ella sacó el mapa de Mia y se dirigió a su coche. La primera parada fue el Pink Oyster. El guardia de la entrada, una mujer musculosa con chaleco de cuero, estudió a Mónica durante un largo momento antes de dejarla pasar. Sonaba música suave en el club y dos chicas se besaban en la barra. Mónica pidió el cóctel más caro de la carta, pagó una suscripción anual y se apuntó a fiestas privadas. El camarero con el pelo corto coqueteaba profesionalmente mientras ella extendía el cheque. La siguiente parada fue el Templo de la Dicha Eterna. Olía a incienso y el gurú vestido de naranja que la recibió habló largo y tendido sobre el camino hacia la iluminación. Mónica hizo un generoso donativo y compró un juego completo de textos sagrados y objetos rituales. De camino a casa, se detuvo en un cajero automático para comprobar el saldo de la tarjeta de Mia. La cantidad había disminuido, pero seguía siendo impresionante. Delante de ella estaba la mazmorra de las delicias. Al día siguiente cruzó el umbral del establecimiento. El administrador, vestido con un traje de látex, se ofreció amablemente a estudiar la lista de precios de los servicios. Mónica eligió los más caros, encargó clases individuales, compró una colección de accesorios temáticos. Al final de la semana se convirtió en clienta habitual de los 3 establecimientos. La Ostra Rosa ya la conocía por su nombre. El templo la invitaba a ceremonias especiales y la mazmorra le ofrecía un descuento por fidelidad, que ella rechazaba invariablemente. Entre visita y visita realizaba las tareas habituales: preparar a los perros para la exposición, llevar la contabilidad de la perrera, reunirse con los clientes. Por las tardes exploraba nuevos establecimientos del mismo tipo. La ciudad estaba llena de ellos. Howard casi nunca estaba en casa. Trabajar en el club le exigía mucho tiempo. O simplemente evitaba las reuniones. Mónica no preguntó. Tenía sus propios planes para la noche. Mia tampoco aparecía. Después de aquella escena en el club, parecía haber desaparecido. Solo mensajes ocasionales disculpándose y pidiendo hablar, que Mónica ignoró. La dejó esperar hasta después de la presentación de la declaración. En la lista aparecieron nuevas direcciones: una boutique de artículos íntimos con nombre parlante, una tienda de parafernalia para juegos de rol, un salón de servicios especiales. Mónica las visitó todas, pagando en todas partes con la tarjeta de Mia y recogiendo cheques. Arthur seguía viniendo por las mañanas con el periódico. A veces se entretenía más de lo habitual con su hija, pero no hacía preguntas. ¿Quizá lo adivinaba? Siempre había sido observador. El fin de semana había descubierto un nuevo lugar, un club privado para amantes del ocio poco convencional. La cuota anual equivalía al sueldo mensual de Mia. Mónica no dudó en pagar la membresía, añadiéndole todos los extras posibles. En la oficina del recaudador de impuestos, Mia estudió el extracto de su tarjeta. Casi nunca utilizaba esta tarjeta de crédito. Después de aquella historia en el club, no se atrevía. Y de repente, había transacciones tan extrañas. La inspectora, una mujer corpulenta con gafas, introducía metódicamente los datos en el ordenador, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa de vez en cuando. En las mesas vecinas, otros empleados hablaban en voz baja, revolvían papeles, golpeaban teclados. Pink Oyster, cuota de socio.
Mía se estremeció al oír el nombre. Los ojos de la inspectora se apartaron un momento del monitor, pero enseguida volvieron a la pantalla. Solo los dedos sobre el teclado corrían un poco más deprisa. Llegaban cheques del Templo de la Dicha Eterna. Grandes donativos, suministros para rituales, ceremonias especiales. La oficina se volvió un poco más silenciosa. Parecía que los vecinos estaban escuchando. La mazmorra de las delicias. Al oír estas palabras, la inspectora se quitó las gafas. En el silencio, oyó que alguien detrás de la mampara se atragantaba con el café. El teléfono de su bolso vibró. Mónica. ¿Cómo va el archivo? Mía apartó el teléfono sin contestar. Las manos le temblaban ligeramente. En la pantalla del ordenador, las fotos de vigilancia cambiaron. En todas partes Mónica, tranquila y elegante, pagando con la tarjeta de Mía. Las firmas de los cheques coincidían perfectamente con el patrón. El jefe del departamento se asomó al despacho, de paso, pero se quedó junto a la mesa, mirando el monitor. Sus cejas se alzaron lentamente. Club Privado Tentación, cuota anual. La inspectora intentaba claramente mantener una expresión indiferente en el rostro, pero una nota de asombro se deslizó en su voz. Mía se quedó mirando la larga lista de transacciones. Cada compra, cada visita, todo parecía perfectamente legítimo. La tarjeta era suya, las firmas suyas, las horas y las cantidades lógicas. No había nada que hurgar. Desde detrás de la mampara se oían cada vez más murmullos y risas reprimidas. Alguien incluso se levantó, intentando ver la pantalla. Por la tarde, la noticia se extendería sin duda por todo el departamento. Y más allá, Hacienda era famosa por su afición a los cotilleos. Mía imaginó cómo sonaría en los relatos de otras personas y se estremeció. La inspectora siguió introduciendo datos, pero ahora se detenía más a menudo, releyendo nombres y cantidades. En un momento dado, no aguantó más y volvió a preguntar: ¿todo esto es para un mes? El teléfono de su bolso volvió a vibrar. Mónica. No te olvides de los cheques de la boutique Piel y Seda. También deberían estar en el manifiesto. Fuera de la ventana, el sol se ponía. La jornada laboral tocaba a su fin, pero aún quedaba un montón de papeleo por delante. Cada cheque, cada declaración era como una pequeña bomba de relojería. Probablemente sea suficiente por hoy. El inspector apartó el teclado. Continuaremos mañana. Quizá haya que hacer más aclaraciones. En el pasillo, Mía sacó su teléfono. El último mensaje de Mónica. Espero que el día esté siendo productivo. Siento no poder asistir. Mónica eligió una cafetería alejada del centro para la reunión, un lugar pequeño y acogedor al que rara vez acudía gente conocida. Mía llegó exactamente a la hora acordada, demacrada y pálida. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con las tazas de café humeantes frente a ellas. Mónica removía lentamente el azúcar, observando a su exnovia. Frotaba nerviosamente su servilleta, indecisa a la hora de iniciar una conversación. ¿Por qué robaste la tarjeta? Mónica fue la primera en romper el silencio. Mía se estremeció pero levantó la vista. Quería que vinieras. Te diría que encontré el mapa en el suelo. Habrías venido corriendo y os pillaba a ti y a Howard, terminó Mónica por ella. Llevo meses adivinándolo, ¿no? Mía se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. Un coche pasó por delante de la ventana. Alguien en una mesa cercana se rió suavemente. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Qué habría cambiado? Mónica se encogió de hombros. Me fijaba en ti, en vuestras miradas, vuestros roces casuales, en la diligencia con que os evitáis en mi presencia. Es divertido observar a la gente que cree que puede guardar un secreto. Mía se volvió hacia la ventana. Sus dedos agarraban la taza con fuerza, con los nudillos blancos por la tensión. ¿Cómo ha ido la presentación? Una nota burlona apareció en la voz de Mónica. Mía refunfuñó.
Todo el departamento lo está discutiendo ahora. Te das cuenta de que has arruinado mi reputación, ¿verdad? Y tú has arruinado mi confianza. Considéralo un intercambio equitativo. Se callaron. La camarera les rellenó el café y se fue, sintiendo la tensión en la mesa. ¿Qué pasa ahora? Mia finalmente preguntó. Con Howard, con nosotros, con todo esto. Con Howard, lo decidiremos más tarde. Y con nosotros, sabes, he estado pensando, tal vez con el tiempo, cuando ya no sea importante. ¿Puedes perdonar? No se trata de perdonar. Se trata de confianza, se trata de respeto, sobre ser capaces de ser honestos el uno con el otro. Mónica se quedó callada. No viniste a mí, no habló conmigo. En vez de eso, se te ocurrió un estúpido plan con un mapa. Mia bajó la cabeza. Tenía miedo de que me odiaras, de que todo se viniera abajo. ¿Eso es mejor? ¿Robar, mentir, intentar manipular? Fuera de la ventana empezó a llover. Las gotas caían por el cristal, desdibujando el contorno de la calle. A lo lejos retumbaban los truenos. Elegiste estos sitios concretos para comprar a propósito, ¿verdad? Mia sonrió débilmente. ¿Para que fuera lo más embarazoso posible explicárselo a Hacienda? Me arrepiento. Me llevó mucho tiempo decidirme entre un club de lesbianas y una secta. Decidí tomar ambas opciones. Se miraron y de repente se rieron, por primera vez en toda la conversación. La risa salió un poco nerviosa, pero sincera. La membresía de la Ostra Rosa sigue siendo válida, comentó Mónica. Sería una pena desaparecer. ¿Sugieres que vayamos juntas? Tal vez, algún día, si aprendemos a confiar de nuevo el uno en el otro. Mónica sacó la cartera a punto de pagar. En el mostrador estaba su tarjeta de crédito, la misma con la que había empezado todo. Quédatela. Le tendió la tarjeta a Mia. Considérala el primer paso para recuperar la confianza, pero no robes más, ¿vale? Fuera, la lluvia arreciaba. Permanecieron bajo el toldo del café, dudando si despedirse o no. Tantos años de amistad no podían terminar con una sola conversación. «Sabes», dijo finalmente Mia, «lo siento mucho, por todo». «Lo sé», Mónica abrió su paraguas. «Llámame. Ahora mismo no. Cuando estés lista para empezar de nuevo. Sin mentiras, sin juegos, sin cartas ajenas». Se adentró en la lluvia, dejando atrás el café, a Mia y parte de su antigua vida. Tenía por delante una conversación con Howard, decisiones que tomar, un nuevo capítulo que escribir. A la mañana siguiente, Arthur llegó con el periódico, como de costumbre. Mónica dio de comer a los perros, preparó café y revisó el correo. La vida seguía, tal vez no igual que antes, pero seguía siendo su vida, e iba a vivirla según sus propias reglas.